Buenas tardes, mi nombre es Alexis Murillo, soy estudiante de la CUN y voy a realizar el video de expresiones algebraicas. Los elementos que conforman las expresiones algebraicas es una combinación entre números, letras y los signos de operación, como la suma, resta, multiplicación y división. Las letras de una expresión algebraica deben tratarse como si fueran números. El objetivo de las expresiones algebraicas es hallar sustituyendo las letras por números y obtener un resultado. Estos resultados dependen de los valores concretos que reciban las letras. El uso que tienen las expresiones algebraicas es el de simplificar una situación real en las que se realizan operaciones entre cantidades conocidas, o sea los números, y las desconocidas que son las letras. Los sumandos de una expresión algebraica se denominan términos y cada letra se denomina variable. Una expresión algebraica puede convertirse en otra equivalente aplicando las propiedades de las operaciones entre letras y números, que son las mismas que las propiedades de las operaciones entre números reales. Las expresiones algebraicas pueden simplificarse. Esto consiste en su reducción al mínimo número de términos posible, utilizando las propiedades de las operaciones en expresiones algebraicas. Aunque las propiedades pueden aplicarse en orden distinto, el resultado final suele ser muy parecido. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a simplificar la siguiente expresión algebraica y reemplazar x por 3. Tenemos esta operación: 5x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 7 más 3x al cuadrado menos 4x más 7 menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 8. Lo primero que vamos a hacer es vamos a destruir los paréntesis. Aquí los destruimos. A continuación sumamos y restamos términos iguales, es decir, con el mismo exponente. Ya simplificado, reemplazamos por 3 como nos pide el problema. En esta parte vamos a reemplazar la x por el 3. Resolvemos los exponentes y nos da como un resultado este número: 108 más 9 menos 15 más 6, con un resultado único de 108. Vamos a hacer ahora un ejemplo más complejo. Vamos a simplificar la siguiente expresión algebraica y reemplazar x por 2 y y menos 1. La expresión es 3x al cuadrado menos 6x por 4x al cubo más 5xy más 2x al cuadrado más 1. Para este caso, aplicamos la propiedad distributiva. Multiplicamos el primer término, 3x al cuadrado, del primer paréntesis con todo el segundo paréntesis, y el segundo término, menos 6x, también multiplicado por todo el segundo paréntesis. Aquí nos va a dar, ese es el ejemplo. Ahora multiplicamos término a término. Aquí se puede ver. Sumamos y restamos términos iguales. En esta parte reemplazamos los valores de x y y como nos pide el problema. Entonces lo vamos a hacer: 12 por 2 a la 5 más 15 por 2 al cubo menos 1, perdón, aquí no era al cubo sino era al tercio, menos 1 menos 18 por 2 a la cuarta más 3 por 2 al cuadrado menos 30 por 2 al cuadrado menos 1 más 12 por 2 al cubo menos 6 por 2.
resolvemos los exponentes en esta parte. Después resolvemos las multiplicaciones y sumamos, restamos y nos da como un resultado esta parte. Hacemos toda la operación, la suma y la resta y nos da 192. Ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas. Aunque las igualdades entre expresiones algebraicas más interesantes son aquellas cuya falsedad o certeza no pueden establecerse fácilmente. La solución de una ecuación se compone de aquellos números que, sustituyendo a las incógnitas, permiten transformar la ecuación en una igualdad verdadera. La búsqueda de las soluciones de una ecuación se denomina resolución de una ecuación y suele ser un problema matemático, no siempre fácil de abordar. En todo caso, cierto tipo de ecuaciones son unas características muy concretas, tienen una resolución relativamente sencilla y metódica. Las características que determinan la dificultad en la resolución de una ecuación son el número de incógnitas de la ecuación. Cuanto menor es el número de incógnitas, más sencilla resulta su resolución. Así, las más usuales tienen 1, 2 o como mucho 3 incógnitas, aunque si no se dice explícitamente lo contrario. El término ecuación designa las ecuaciones con una sola incógnita. El grado de ecuación. Cada término de una ecuación tiene varias incógnitas, multiplicándose este por el número en el grado del término. Por ejemplo, el término 2x al cuadrado tiene una incógnita x elevado a la 2. Luego, su grado es 2. El grado de una ecuación es el máximo grado de los términos que conforman una ecuación. Vamos a mirar los ejemplos. Un profesor tiene 34 años y el promedio de la edad de los alumnos es de 18 años. Vamos a calcular cuántos años han pasado desde que la edad del profesor era el triple que la de sus alumnos. Para este caso tenemos que expresar algebraicamente el problema. Para el caso del profesor tenemos que tiene 34 años y como el problema nos plantea en tiempo pasado, los años restaremos la variable x. Y para el caso de los alumnos, el problema nos plantea que cuál era la edad de los alumnos para que el profesor tuviera el triple. Entonces, con esto armamos nuestra ecuación que queda de esta manera. 34 menos x igual a 3 por 18 menos x. El signo de la variable x es negativo porque la pregunta nos dice hace cuántos años, es decir, tiempo pasado. Aplicamos la ley distributiva. Ponemos los términos iguales al mismo lado. Resolvemos las restas. Dividimos ambos lados por 2 y nos da como resultado x es igual a 10 años. Podemos comprobar que hace 10 años el profesor tenía 24 años y los alumnos tenían 8. Es decir, el profesor tenía el triple de edad que ellos. Vamos a hacer ahora un ejemplo más complejo. En un examen de 40 preguntas se obtiene 0.6 puntos por respuesta correcta y se restan 0.4 puntos por cada error. Si mi nota ha sido de 12, ¿cuántos aciertos y fallos he tenido? Tenemos x, que son los aciertos, y y, que son los fallos. Entonces, tenemos que el total de preguntas son 40 por cada acierto. Cada acierto es de 0.6 y por cada fallo nos resta 0.4. Entonces, podemos decir que nos queda x más y es igual a 40, donde x 0.6 menos 0.4 que es y nos da un resultado de 12.
Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces lo primero que vamos a hacer es dejar una variable en términos de la otra en la primera ecuación. Entonces nos queda x igual a 40 menos y. Teniendo esto, podemos reemplazar esta variable en la segunda ecuación que vemos aquí. Aplicamos la ley distributiva en el paréntesis. Dejamos términos iguales a un lado. Sumamos y restamos. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados para que nos quede la variable positiva. Aquí nos da x igual a 12. Ya teniendo este resultado, la variable y, podemos reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales y hallar el valor de x. Como la ecuación 1 es más fácil, esa usaremos. X más y igual a 40. Reemplazamos el valor de y. Despejamos la x. Resolvemos y nos queda que x es igual a 28. Por lo tanto, en el examen se obtuvieron 28 aciertos y 12 fallos. Vamos ahora a hablar sobre los métodos para solucionar ecuaciones. Existen tres métodos para solucionar las ecuaciones. Está el método de reducción, el método de igualación y el método de sustitución. Voy a explicar en palabras qué es el método de la reducción. Este método consiste en operar entre las operaciones como, por ejemplo, sumar, restar ambas ecuaciones de modo que una de las incógnitas desaparezca. Así, obtenemos una ecuación con una sola incógnita. Vamos a ver un ejemplo. Método de reducción. Voy a resolver el siguiente sistema de ecuaciones usando el método de la reducción. Entonces, tenemos 3x menos y sobre 14 igual a menos 2. 7x menos 2y es igual a 6. Lo primero que hacemos es multiplicar la primera ecuación por 7 y la segunda por 3, para conseguir que el coeficiente de la incógnita x tenga el mismo coeficiente en ambas ecuaciones. Y nos queda. Este es el ejemplo. Luego, cambiamos el signo en la segunda ecuación, lo multiplicamos por menos 1 y sumamos las ecuaciones. Nos queda una ecuación con una incógnita. Resolvemos la ecuación y el resultado nos da y menos 64 sobre 11. Sustituimos el valor de y en la primera ecuación y la resolvemos. Después de resuelta, pasamos términos iguales a cada lado. Despejamos x y encontramos la solución. Aquí la podemos ver. Entonces, x igual a menos 186 sobre 231. Hacemos la operación y nos da este resultado. Por lo tanto, la solución del sistema es x, que ya teníamos el resultado,
menos 62 sobre 77 y y, que lo habíamos hecho, 64